Hola a todos. Me alegra muchísimo verlos de nuevo en mi canal. Les deseo una sesión de cine relajante y llena de emociones. Hoy vamos a seguir una historia llena de drama, con un toque de tristeza, pero también con momentos cálidos sobre el amor entre un padre y su hijo. Después de una fuerte discusión con su hijo, Alex, el padre se siente abrumado por la tristeza. No entiende cómo su relación se volvió tan distante. En la mirada decepcionada de su hijo, se da cuenta de todo lo que ha perdido: las conversaciones, que no tuvieron los momentos en silencio, y la confianza que alguna vez existió entre ellos. Decidido a no dejar que las cosas empeoren, el padre toma una decisión. Buscará a Tuna, la misteriosa chica que cambió a Alex. Quiere saber quién es ella, qué tiene de especial para haber conquistado tanto a su hijo. ¿Será solo una pasajera en su vida o la persona que podría unir nuevamente a padre e hijo? Este viaje no solo será para conocer a una joven, sino también para mirar dentro de su propio corazón. Es un camino donde aprenderá a comprender, a amar y sobre todo a perdonar. Aquel amanecer, una ligera niebla aún cubría los campos. El viento soplaba suavemente entre los árboles, llevando consigo el olor a tierra húmeda y a hierba recién cortada. El hombre conducía despacio por el camino rural que conducía a la granja donde vivía Tuna. Dentro de él se mezclaban muchas emociones, curiosidad, inquietud y una extraña sensación de expectativa. No sabía exactamente a qué iba, si para conocer a aquella muchacha o para entender por qué su hijo Alex había cambiado tanto desde que la conoció. Cuando el coche se detuvo frente al viejo portón de madera, se quedó sin palabras. Lo que tenía delante no era el lugar abandonado y cubierto de maleza que recordaba. Aquella granja que en otro tiempo había pertenecido a su familia, ahora parecía renacer. Ya no había hierbas altas, ni establos derrumbados, ni techos oxidados. Todo estaba ordenado, limpio, lleno de vida. El camino de entrada estaba cubierto de grava blanca y bordeado por flores silvestres perfectamente recortadas. Se escuchaban los gallos cantar, el mugido de las vacas y el murmullo del agua cayendo de un pequeño sistema de riego. Era una sinfonía tranquila de campo y amanecer. Al bajar del coche, sus zapatos dejaron huellas en la tierra húmeda, y con cada paso sentía el peso de los recuerdos y la sorpresa que le oprimía el pecho. La vieja casa de madera, antes desgastada por el tiempo, brillaba ahora con una nueva capa de pintura blanca. En el porche colgaban macetas con flores violetas que bailaban al viento. Los establos estaban limpios, los animales bien cuidados y los jardines llenos de plantas, frutas y verduras organizadas con precisión. Todo mostraba la dedicación de alguien que no solo trabaja, sino que ama cada rincón del lugar. El hombre se quedó quieto por un instante, dejando que la escena lo envolviera. Sintió algo moverse dentro de sí, una emoción cálida, desconocida, casi olvidada. Era como si aquella granja respirara, gracias a la presencia de alguien con un corazón puro, alguien capaz de transformar lo viejo y roto en algo lleno de esperanza. Entonces la vio. A lo lejos, Tuna estaba inclinada regando las flores del jardín. El sol naciente iluminaba su cabello, haciéndolo brillar como oro fundido. En ese instante el hombre comprendió todo. Entendió por qué su hijo se había sentido atraído por ella. No era solo por su belleza serena, sino por esa energía vital que irradiaba, por esa capacidad de devolverle la vida a todo lo que tocaba. Y mientras la observaba, una sonrisa leve apareció en su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su propio corazón duro, cansado y encerrado en el pasado, comenzaba también a despertar. El hombre se quedó inmóvil, observando el paisaje frente a él,
con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Todo lo que veía la nueva cerca de madera, el huerto verde y ordenado, los establos limpios, parecía increíble. ¿De verdad esta muchacha ha hecho todo esto?, pensó, sintiendo crecer dentro de sí una profunda curiosidad por aquella joven llamada Tuna, la misma que su hijo Alex mencionaba con tanto cariño y protección. Atravesó lentamente el portón y caminó por el sendero de grava. Bajo la luz suave de la mañana, vio a Tuna sentada en el porche. Sostenía a un bebé dormido en un brazo, mientras con el otro seleccionaba hojas de verdura con una calma admirable. Su mirada serena, su gesto delicado, la paciencia en cada movimiento. Todo en ella irradiaba fuerza y ternura. El hombre carraspeó suavemente para anunciar su presencia. La joven se sobresaltó, giró rápidamente y lo miró con ojos grandes, llenos de sorpresa. «Buenos días, señor». «¿Quién es usted?», preguntó con voz temblorosa pero educada. «Soy el padre de Alex», respondió él con tono firme pero tranquilo. «¿Eres tú? ¿Tuna, sí, señor?» «Soy yo», dijo ella con una leve inclinación de cabeza. «Por favor, pase y tome un poco de agua o té». El hombre aceptó el gesto. Dentro de la pequeña casa de madera, todo era simple pero cálido. Una mesa limpia, una tetera humeante y unas galletas envueltas cuidadosamente en papel. Ella sirvió el té con manos finas, pero seguras, y se sentó frente a él esperando. «Supongo que ha venido por Alex, ¿verdad?», preguntó con una calma que ocultaba nerviosismo. Él la observó un instante antes de responder. «No he venido a reprocharte nada. Solo quiero entender. Mi hijo ha cambiado. Antes era reservado, distante. Ahora lo veo distinto. Quiero saber qué tipo de persona eres tú». Tuna bajó la mirada apretando la taza entre los dedos. «No soy nadie especial, señor. Alex me ayudó cuando más lo necesitaba. Yo solo intento ser sincera con él. Si mi presencia le causa molestias, yo puedo». No, interrumpió él suavemente, pero con convicción. «No me molestas. Solo temía que mi hijo estuviera cegado por sus sentimientos. Pero ahora que te veo, creo que estaba equivocado». El silencio llenó la habitación. Afuera, el viento movía las flores del jardín y dejaba entrar el aroma del jazmín por la ventana. El bebé en brazos de Tuna se movió un poco y volvió a dormirse. El hombre lo miró con ternura. Su expresión endurecida se suavizó. «Debe de ser muy difícil para ti», dijo con voz baja, «cuidar de un niño y mantener este lugar tú sola. Alex debe significar mucho para ti». Tuna sonrió con una tristeza serena. «Sí, lo es. Fue la primera persona que confió en mí, que me enseñó que aún podía vivir con dignidad». El hombre asintió lentamente. En su mirada ya no había duda, solo comprensión. Aquella conversación que había empezado con la intención de poner distancia se transformó en un diálogo sincero, sin juicios, sin reproches. Cuando finalmente se levantó para marcharse, el sol ya brillaba alto. Se giró una vez más para mirarla. La joven sostenía a su hijo sonriendo, con una dulzura tranquila, despidiéndose desde el porche. En el corazón del hombre, lo que antes era sospecha se convirtió en respeto y en una extraña sensación de paz. Por primera vez entendió que quizás no había venido para separar a Alex de Tuna, sino para descubrir algo que él mismo había perdido. Hacía mucho la capacidad de ver la bondad en los demás. El silencio aún flotaba en la pequeña casa después de aquella conversación. Tuna permanecía sentada junto a la mesa, mirando la taza de té que ya se había enfriado. Sus ojos se perdían en el jardín iluminado por la luz suave de la tarde. Sabía que aunque el padre de Alex no lo había dicho directamente en su corazón, todavía quedaban dudas. Aún así no se arrepentía. Su amor por Alex era lo más sincero que había sentido en toda su vida. Cuando él se levantó para marcharse, Tuna
Lo acompañó hasta la puerta. La luz dorada del atardecer caía sobre el sendero de grava, alargando las sombras de ambos. El hombre se detuvo un instante y la miró con una expresión más pensativa que dura. ¿De verdad? ¿Amas tanto a mi hijo?, preguntó con una voz grave quebrada por la emoción. Tuna asintió lentamente. Su voz era apenas un susurro temeroso de romper la calma del momento. Sí, señor. Lo amo. No por lo que tiene ni por quién es, sino por lo que es dentro de mí. Alex me dio fe, me dio una razón para seguir viviendo. Solo deseo que usted pueda entenderlo y aceptarlo algún día. Sus manos temblaban aferradas al borde de su falda. Él la observó con atención, descubriendo en aquella joven una fuerza inesperada. No era la muchacha frágil que imaginaba, sino una mujer capaz de sostener su amor con coraje y dignidad. El hombre asintió sin decir nada. Solo un suspiro leve escapó de sus labios, antes de girarse y salir por la puerta. Mientras conducía de regreso la carretera, le parecía más larga que nunca. A ambos lados, los árboles se mecían con el viento, igual que sus pensamientos confusos y contradictorios. Recordó cada palabra de tú, la sinceridad en su mirada, la pureza de su voz. ¿Había hecho bien al intentar separar a su hijo de ella? ¿O había actuado por miedo repitiendo los errores del pasado? El recuerdo de la granja volvió a su mente. Ese lugar que alguna vez fue el orgullo de su familia y después se convirtió en ruina. Ahora florecía otra vez bajo las manos de Tuna. Los animales sanos, los campos verdes, la casa limpia y luminosa. No solo ella había devuelto la vida a la tierra, también había devuelto la esperanza a su hijo. Por primera vez en mucho tiempo sintió una mezcla extraña de admiración y humildad. Tal vez aquella joven no era una amenaza, sino un regalo del destino. Una mujer que estaba enseñando a Alex y a él mismo lo que realmente significa amar. De vuelta en la granja Tuna, se sentó en el porche con el niño en brazos. Miró hacia la carretera por donde el hombre se había ido, mientras el sol se ocultaba lentamente tras las colinas. En su corazón había una lucha silenciosa: seguir adelante o renunciar. Sabía que su amor podría traerle dolor, incomprensión o incluso rechazo. Pero también sabía que sin ese amor, la vida perdería su sentido. Una sonrisa suave teñida de tristeza apareció en su rostro. Si el amor es verdadero, susurró, será lo bastante fuerte para resistirlo todo. Sus palabras se perdieron entre el viento como una oración. El último rayo de sol iluminó el jardín, donde las flores que ella misma había plantado se mecían suavemente. Era como si la naturaleza entera respondiera a su fe frágil pero persistente. Sencilla, pero llena de vida. Y así, en medio del silencio del atardecer, Tuna comprendió que su historia con Alex aún no había terminado. Solo estaba comenzando. Aquella tarde, cuando los últimos rayos del sol se desvanecían detrás de las colinas lejanas, el viento movía suavemente las ramas de los árboles frente a la casa. Tuna estaba sentada allí escuchando en silencio la risa suave de su hijo en sus brazos. Su corazón aún latía con fuerza, no por miedo, sino por fe. Fe en que el amor verdadero siempre encuentra su camino, incluso cuando debe atravesar malentendidos y pruebas dolorosas. En otro lugar, el padre se detuvo junto al viejo camino que conducía de nuevo a la ciudad. Abrió la puerta del coche y respiró hondo, dejando que el olor a hierba y a tierra húmeda llenara sus pulmones. Bajo la luz del atardecer, comprendió de pronto que era más viejo de lo que creía, y que quizá nunca había entendido lo que significaba amar hasta el momento en que conoció a aquella muchacha. La imagen de Tuna, frágil en apariencia,
pero con unos ojos llenos de fuerza y determinación. No dejaba de aparecer en su mente. Sonrió entonces, una sonrisa leve, sincera, casi olvidada. En ese instante, lo entendió todo. No todo amor necesita ser protegido por la razón. Hay amores que solo necesitan ser creídos. Chuyện một kỹ lưỡng đến vậy, tâm trí anh ấy bắt đầu tái hiện cảnh quỳ một chân xuống trao cho cô chiếc nhẫn và bày tỏ tình cảm chân thành nhất của mình. Cô ấy xứng đáng với những điều tốt nhất. Anh nghĩ tưởng tượng rằng những lời anh nói với cô bằng trái tim mở rộng, không chút rụt rè trong tâm trí anh. Bên cạnh ấy hiện lên thật hoàn hảo. Anh vừa hồi hộp vừa phấn khích trao cho cô chiếc nhẫn, chờ đợi phản hồi của cô, và Tưởng Nam mỉm cười nói với anh câu đồng ý và mà anh hằng mong đợi. Trong lúc đó, Alex thấy cô cầm một chiếc nhẫn đeo vào ngón tay, rồi họ ôm nhau một cái đầy yêu thương. Một nụ hôn nồng cháy đã khép lại khoảnh khắc, và cuối cùng họ dường như đã như đâu vào đấy. Suy nghĩ về khoảnh khắc này khiến anh mỉm cười, và một cảm giác hạnh phúc ấm áp lan tỏa trong lòng ngực, dù chưa biết đến lúc nhưng ý nghĩa sắp đạt được
Điều Hằng mong ước đã khiến anh vô cùng xúc động. Nỗi lo lắng và niềm vui hòa quyện trong lòng anh, và anh không thể ngưng tưởng tượng những điều xảy ra nếu họ thực sự dám đi cùng nhau. Có lẽ ngày mai anh đi với quyết tâm mới, anh quyết định sẽ không thể chờ đợi thêm nữa. Thời gian đang ủng hộ anh, và nếu anh không làm sớm, anh có thể hối hận. Và ngày mai anh sẽ không gặp lại Tử Na, mang chiếc nhẫn đến cho cô, và có lẽ giấc mơ của mình sẽ không thành hiện thực.